No arruines esta noche con tus dramas de pobre. Marido la obligó a disculparse con su rica amiga, pero sus palabras arruinaron su vida de lujo. La copa de cristal tintineó cuando Vivian Adler la levantó con elegancia estudiada, sus uñas perfectamente arregladas, brillando bajo la luz de la araña de luces que colgaba del techo. Alrededor de la mesa de caoba, 8 personas vestidas con ropa de diseñador observaban a Renata Cruz con una mezcla de curiosidad y condescendencia apenas disimulada. Ella apretó los dedos contra la servilleta de lino sobre su regazo, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello mientras Vivian sonreía con esa expresión que parecía amable, pero que escondía veneno puro. Renata, querida, ese vestido es absolutamente encantador. Tiene ese aire vintage tan especial, dijo Vivian, y las risitas discretas recorrieron la mesa como una ola. Es que debe ser todo un reto encontrar piezas elegantes cuando el presupuesto está tan ajustado, continuó la anfitriona, inclinando ligeramente la cabeza con falsa compasión. Imagino que los maestros de escuela pública no ganan tanto como antes, ¿verdad? Es admirable que sigas adelante con esa profesión tan noble a pesar de todo. Mauricio, sentado junto a Renata, se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. No la defendió. No interrumpió, solo tomó un largo sorbo de su vino y desvió la mirada hacia el ventanal que mostraba las luces de Austin brillando a lo lejos. En ese momento, Renata supo que algo dentro de ella estaba a punto de romperse, pero aún no sabía que esa ruptura sería el comienzo de su liberación. Antes de llegar a esa mesa, antes de sentir la humillación quemándole la piel como ácido, Renata Cruz había vivido una vida que ella consideraba buena, no perfecta, no lujosa, pero buena, honesta, real. Cada mañana despertaba a las 5:30 en su departamento de 2 recámaras en el sur de Austin, una zona donde las casas no tenían jardines extensos ni albercas infinitas, pero donde los vecinos se saludaban por su nombre y se prestaban azúcar cuando hacía falta. Su rutina era sencilla y reconfortante. Preparaba café en la cafetera que había comprado en una venta de garaje 3 años atrás, una reliquia que aún funcionaba perfectamente, a pesar de que el botón de encendido tenía que presionarse 2 veces para que respondiera. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, ella sacaba su laptop y revisaba las tareas de sus alumnos, esos niños y adolescentes que llegaban a su clase de inglés con mochilas gastadas y sueños tan grandes como el cielo de Texas. Renata amaba enseñar. No era solo un trabajo para ella, era un propósito. Cada vez que un alumno entendía finalmente la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple, cada vez que alguien levantaba la mano tímidamente para participar por primera vez, cada vez que recibía un dibujo con un mensaje de agradecimiento mal escrito pero sincero, ella sentía que su vida tenía sentido. No ganaba mucho dinero, eso era verdad. Su salario apenas alcanzaba para cubrir su parte de la renta, el tanque de gasolina de su viejo Honda Civic y las cosas básicas del mes. Pero nunca se sintió pobre porque sus alumnos la hacían rica de maneras que el dinero no podía comprar. Su esposo Mauricio, sin embargo, veía las cosas de manera muy diferente. Él era gerente de marketing en una empresa de tecnología ubicada en el distrito de Domain, esa zona al norte de Austin, donde los edificios de cristal reflejaban el sol y donde la gente tomaba café de $8 mientras discutía sobre startups y rondas de inversión. Mauricio había crecido en una familia humilde, igual que Renata, pero a diferencia de ella, él veía su pasado como algo que debía ser borrado, superado, negado a toda costa. Durante los primeros años de matrimonio, las cosas habían sido diferentes. Se habían conocido en la universidad, ambos becados, ambos trabajando medio tiempo para pagar sus estudios. Compartían hamburguesas baratas en food trucks y veían películas en su laptop
porque no tenían dinero para el cine. Soñaban juntos con un futuro mejor, pero en esos sueños siempre había espacio para la risa, para la simplicidad, para ser ellos mismos sin pretensiones. Pero algo cambió cuando Mauricio comenzó a ascender en su empresa. Cada promoción traía consigo no solo un mejor salario, sino también una nueva obsesión por encajar en un mundo que valoraba las apariencias por encima de todo. Compró relojes caros que apenas podía pagar. Cambió su guardarropa completo por marcas de diseñador. Empezó a frecuentar restaurantes donde una cena costaba más que el pago semanal de Renata. Y con cada paso que daba hacia arriba en la escala social, se alejaba un poco más de quien había sido y un poco más de ella. Las conversaciones en casa se volvieron tensas. Mauricio hablaba constantemente de contactos importantes, de eventos exclusivos, de oportunidades que no podía dejar pasar. Criticaba sutilmente las decisiones de Renata, sugiriendo que debería buscar un trabajo mejor pagado, que su profesión de maestra no era suficientemente prestigiosa, que su manera de vestir era demasiado sencilla para las reuniones a las que ahora lo invitaban. Ella intentó explicarle que era feliz con lo que hacía, que no necesitaba impresionar a nadie, que el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria. Pero él ya no escuchaba. O peor aún, escuchaba y consideraba sus palabras como síntomas de conformismo y falta de ambición. La noche en que todo comenzó a desmoronarse, Mauricio llegó a casa con esa sonrisa de suficiencia que Renata había aprendido a reconocer. Era la sonrisa que significaba que había conseguido algo que consideraba importante, algo que elevaría su estatus. Se quitó el saco, lo colgó cuidadosamente en el respaldo de la silla y se sirvió un whisky antes de soltar la noticia como si fuera el mejor regalo del mundo. Nos invitaron a cenar a casa de Vivian Adler, anunció, y sus ojos brillaron con una mezcla de emoción y reverencia que Renata encontró perturbadora. Era como si estuviera hablando de una audiencia con la realeza, Vivian Adler. Renata había escuchado ese nombre antes. Mauricio lo mencionaba constantemente en sus conversaciones telefónicas, siempre con un tono de admiración exagerada. Según él, Vivian era una heredera de una antigua fortuna texana, una mujer sofisticada que se movía en los círculos más exclusivos de Austin y que tenía conexiones en todas partes. Conocerla, según Mauricio, era como obtener un pase de acceso al mundo que él tanto ansiaba conquistar. Renata dejó el libro que estaba leyendo y miró a su esposo con cautela. «No estoy segura de que sea buena idea», dijo suavemente. «Sabes que no me siento cómoda en ese tipo de eventos. Además, no tengo ropa apropiada para una cena así». Mauricio dejó su vaso con más fuerza de la necesaria sobre la mesa de centro. «Siempre tienes una excusa, Renata», respondió con frustración evidente en su voz. «Es solo una cena importante. Vivian quiere conocerte, quiere saber quién es mi esposa. No puedo presentarme solo, se vería terrible. Necesito que estés ahí conmigo». Ella intentó argumentar nuevamente. Mencionó que tenía exámenes que calificar, que los lunes siempre estaba cansada, que realmente no encajaba en ese ambiente. Pero Mauricio insistió con una mezcla de súplica y exigencia que hacía difícil negarse sin parecer egoísta o poco solidaria. Finalmente, con un nudo en el estómago y el presentimiento de que aquella noche no terminaría bien, Renata accedió. Los días previos a la cena transcurrieron con una tensión creciente. Mauricio le recordaba constantemente lo importante que era causar buena impresión. Le sugería temas de conversación que debía evitar. Le pedía que no mencionara su trabajo en la escuela pública a menos que le preguntaran directamente. Cada comentario era una pequeña puñalada que le recordaba a Renata que su esposo se avergonzaba de ella, de su vida, de todo lo que ella representaba. La noche de la cena, Renata abrió su closet con algo parecido a la desesperación.
Entre sus blusas de algodón y sus jeans cómodos, encontró un vestido negro sencillo que había comprado años atrás para la boda de una prima. Era elegante en su simplicidad, con un corte que favorecía su figura sin ser ostentoso. No tenía etiquetas de diseñador ni detalles lujosos, pero era apropiado y la hacía sentir como ella misma. Se lo puso, se peinó el cabello en un chongo sencillo y se aplicó un poco de maquillaje natural. Cuando salió de la recámara, encontró a Mauricio ya listo, impecable con su traje gris de marca, su reloj suizo brillando en su muñeca y esa expresión de evaluación crítica que últimamente usaba cada vez que la miraba. Recorrió su figura de arriba abajo y frunció ligeramente el ceño. «¿Es lo mejor que tienes?», preguntó sin molestarse en ocultar la decepción en su voz. Renata sintió el golpe, pero se mantuvo firme. «Es un vestido perfectamente apropiado, Mauricio. No voy a comprar ropa cara solo para impresionar a gente que ni siquiera conozco». El silencio que siguió fue frío y tenso. Él tomó las llaves de su auto sin decir nada más y caminó hacia la puerta. Ella lo siguió, preguntándose cómo habían llegado a ese punto. Cómo el hombre que alguna vez la miraba con amor incondicional, ahora la veía como un accesorio defectuoso que necesitaba mejorarse. El trayecto hacia las colinas de Westlake Hills fue largo e incómodo. Mauricio conducía concentrado en el camino, o más bien fingiendo estar concentrado para no tener que hablar con ella. Renata miraba por la ventana cómo el paisaje cambiaba gradualmente, cómo las casas modestas daban paso a propiedades cada vez más grandes, con jardines extensos y cercas eléctricas. Cuando finalmente llegaron a la dirección indicada, Renata sintió que el nudo en su estómago se apretaba hasta hacerle difícil respirar. La mansión de Vivian Adler era exactamente lo que había imaginado, y peor, enorme, ostentosa, con una fachada de piedra que parecía gritar dinero por cada centímetro. Las luces exteriores iluminaban el jardín perfectamente cuidado, donde no había ni una sola hoja fuera de lugar. El camino de entrada estaba flanqueado por árboles decorativos y fuentes que Renata estaba segura costaban más que un año completo de su salario. Mauricio estacionó su auto junto a un Tesla y un BMW, y Renata pudo ver cómo sus hombros se tensaban ligeramente, consciente de que su vehículo, aunque decente, no estaba a la altura de los demás. Él se ajustó el nudo de la corbata, respiró profundamente como preparándose para una actuación y finalmente volteó a mirarla. «Recuerda, sé amable, sonríe, no hables demasiado de tu trabajo y, por favor, intenta mezclarte. Esto es muy importante para mí», dijo con una intensidad que hacía que sus palabras sonaran más como una advertencia que como una petición. Renata asintió sin decir nada, preguntándose en qué momento había dejado de ser su compañera para convertirse en un problema que él necesitaba gestionar. Caminaron hacia la puerta principal y Mauricio tocó el timbre. Renata podía escuchar música suave y conversaciones animadas desde adentro. Segundos después, la puerta se abrió y apareció Vivian Adler en persona, radiante con un vestido de diseñador que probablemente costaba tanto como 3 meses de renta de Renata. Su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas, sus joyas brillaban bajo las luces del vestíbulo y su sonrisa era deslumbrante y completamente falsa. «Mauricio, querido, qué gusto que hayas llegado», dijo Vivian con un tono melodioso mientras le daba 2 besos en las mejillas. «Y tú debes ser Renata», continuó, volviéndose hacia ella con esa misma sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He escuchado tanto sobre ti. Bienvenida a mi humilde hogar». Renata estrechó la mano que Vivian le ofrecía, notando inmediatamente la firmeza calculada del apretón, como si cada gesto estuviera diseñado para establecer una jerarquía invisible. «Gracias por la invitación», respondió Renata con educación genuina, aunque cada instinto en su cuerpo le decía que debía dar media vuelta y salir corriendo. Pero no lo hizo.
Entró a aquella mansión llena de lujo excesivo y gente que medía el valor humano en dólares y contacto. Entró porque Mauricio se lo había pedido, porque aún conservaba esa parte de ella que quería apoyar a su esposo. Entró sin saber que esa noche sería el principio del fin de su matrimonio y el inicio de su verdadera libertad. Y ahora, querido espectador, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. ¿Estás en México, en Estados Unidos, tal vez en España o en algún otro rincón del mundo donde el español nos conecta? Déjanos un comentario contándonos desde dónde sigues estas historias. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que nuestras narraciones llegan a corazones en tantos lugares diferentes. Tu comentario nos motiva a seguir compartiendo estas historias que te hacen sentir, reflexionar y tal vez ver tu propia vida con nuevos ojos. Porque esta historia de Renata apenas comienza y lo que sucederá dentro de esa mansión cambiará todo para siempre. Vivian los guió a través del vestíbulo de mármol con una sonrisa que parecía pintada en su rostro. Sus tacones resonaban contra el piso pulido mientras caminaba con esa gracia estudiada que las mujeres ricas practican frente al espejo hasta que parece natural. El interior de la mansión era aún más impresionante que su fachada. Cada rincón gritaba dinero de una manera que Renata encontraba casi vulgar. Había un candelabro gigantesco colgando del techo de doble altura, pinturas que parecían originales enmarcadas en oro, y muebles tan blancos y pristinos que Renata tenía miedo de rozarlos con su vestido. Llegaron a una sala de estar donde ya había varias personas reunidas, sosteniendo copas de champán y conversando en ese tono bajo y sofisticado que la gente usa cuando quiere parecer importante. Vivian hizo un gesto elegante con su mano adornada con anillos de diamantes y comenzó las presentaciones. Este es Robert Chambers, vicepresidente de una firma de inversión, anunció señalando a un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el auto de Renata. Junto a él está su esposa Catherine, diseñadora de interiores. Catherine era una mujer delgada hasta el punto de parecer frágil, con pómulos marcados y una mirada que evaluaba a Renata como si fuera un mueble de segunda mano en una tienda de consignación. Extendió una mano fría y flácida que Renata estrechó brevemente antes de que la mujer la retirara como si hubiera tocado algo desagradable. Encantada, murmuró Catherine sin el menor rastro de encanto en su voz. Vivian continuó presentando a los demás invitados. Había un matrimonio joven, Tyler y Amanda Sinclair, fundadores de una startup tecnológica que acababa de recibir millones en financiamiento. Ambos no debían tener más de 30 años, pero ya tenían esa arrogancia característica de quienes han ganado dinero rápido y piensan que eso los convierte en genios. También estaba presente Marcus Way, un ejecutivo de una compañía de software que Mauricio había mencionado varias veces con admiración, y su acompañante, una modelo llamada Isabel, cuyo apellido nadie mencionó porque aparentemente no era relevante. Todos saludaron a Mauricio con calidez calculada, intercambiando comentarios sobre golf, inversiones y eventos exclusivos a los que habían asistido. Cuando llegó el turno de Renata, las sonrisas se volvieron más tensas, los apretones de mano más breves. Ella podía sentir sus ojos evaluándola, notando su vestido sin marca, sus zapatos cómodos en lugar de tacones de diseñador, su maquillaje natural en contraste con los rostros perfectamente contorneados de las otras mujeres. «Y esta es la esposa de Mauricio», dijo Vivian con un tono que parecía neutro, pero que de alguna manera lograba transmitir condescendencia. «Renata es maestra». ¡Qué noble, ¿verdad? Alguien tiene que educar a los niños de las escuelas públicas. Las palabras flotaron en el aire como una nube tóxica. Hubo un silencio breve, incómodo,
antes de que todos asintieran con esas sonrisas educadas que la gente usa cuando no sabe qué decir ante algo que consideran inferior. Mauricio se apresuró a llenar el silencio. Renata es profesora de inglés, aclaró como si eso de alguna manera elevara su profesión. Trabaja con adolescentes. Es muy dedicada. Su tono era defensivo, pero también había algo más. Una disculpa implícita, como si estuviera pidiendo perdón por haberla traído. ¡Qué admirable!, comentó Catherine con voz monótona mientras tomaba un sorbo de su champán. Yo no podría lidiar con adolescentes. Son tan difíciles en esa edad. Supongo que se necesita una paciencia especial para eso. Sus palabras eran técnicamente un cumplido, pero el tono las convertía en todo lo contrario. Amanda Sinclair, la joven empresaria, inclinó la cabeza con curiosidad fingida. ¿Y cuánto ganan los maestros de escuela pública en estos días?, preguntó con esa franqueza brutal que la gente rica confunde con honestidad. He escuchado que los salarios son bastante limitados. Debe ser difícil mantener un estilo de vida cómodo con ese ingreso. Renata sintió cómo el calor le subía por el cuello, pero mantuvo su expresión serena. Los maestros no elegimos esta profesión por el dinero, respondió con calma. Lo hacemos porque creemos que la educación es importante, porque queremos hacer una diferencia en las vidas de nuestros estudiantes. Por supuesto, intervino Vivian rápidamente, aunque su sonrisa se había vuelto más afilada. Todos admiramos a la gente que sacrifica comodidades personales por el bien mayor. Es muy inspirador. Ahora pasemos al comedor. La cena está servida. El comedor era tan ostentoso como el resto de la casa. Una mesa larga de madera oscura estaba puesta con vajilla de porcelana fina, copas de cristal que reflejaban la luz de otro candelabro excesivo, y arreglos florales tan elaborados que probablemente habían requerido la intervención de un florista profesional. Cada lugar tenía una tarjeta con un nombre escrito en caligrafía elegante. Renata encontró el suyo entre Mauricio y Marcus Way, lo cual significaba que tendría que mantener conversación durante toda la cena. Un equipo de meseros comenzó a servir el primer platillo, algo que Vivian anunció como carpaccio de res con trufa negra y rúcula orgánica. Renata miró su plato y se preguntó cómo algo tan minúsculo podía ser considerado un platillo completo. Las conversaciones comenzaron a fluir alrededor de la mesa, centradas en temas que Renata apenas podía seguir. Hablaban de sus casas de verano en Nantucket, de sus viajes a Europa en primera clase, de inversiones en bienes raíces y de acciones que habían comprado antes de que se dispararan en valor. Mauricio participaba animadamente, asintiendo y riendo en los momentos apropiados, compartiendo anécdotas sobre su trabajo que exageraba sutilmente para parecer más importante. Renata lo observaba y apenas reconocía al hombre con quien se había casado. Este era alguien diferente, alguien que se había puesto una máscara tan convincente que tal vez ya no recordaba cómo quitársela. Entonces, Renata, dijo Vivian desde su lugar en la cabecera de la mesa, su voz cortando las demás conversaciones como un cuchillo. Cuéntanos más sobre tu trabajo. Debe ser fascinante trabajar con niños de entornos tan diversos. Imagino que muchos de tus alumnos vienen de familias con dificultades económicas, ¿verdad? La mesa se quedó en silencio. Todos los ojos voltearon hacia Renata. Ella dejó su tenedor cuidadosamente sobre el plato y miró a Vivian directamente. Mis alumnos vienen de diferentes contextos, respondió con voz firme. Algunos tienen más recursos que otros, pero todos son inteligentes y capaces. Mi trabajo es asegurarme de que tengan las herramientas para tener éxito, sin importar de dónde vengan. ¡Qué noble!, murmuró Catherine, y varias personas asintieron con esa misma expresión de falsa admiración que Renata estaba comenzando a odiar. Vivian tomó un sorbo de vino y continuó.
Debe ser difícil relacionarte con sus realidades cuando tu propia situación es tan diferente. Bueno, no tan diferente supongo. Los maestros tampoco ganan una fortuna, ¿verdad? Hizo una pausa y su sonrisa se amplió. Ese vestido que llevas, por ejemplo, es encantador, tiene ese aire vintage tan especial. Es de alguna boutique local. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Renata sintió todas las miradas evaluando su vestido nuevamente, esta vez con conocimiento de que había sido señalado como inferior. Escuchó una risita ahogada desde algún lugar de la mesa. «Es un vestido que compré hace algunos años», respondió Renata, manteniendo su tono neutral. «Me gusta porque es cómodo y apropiado». «Por supuesto», dijo Vivian, asintiendo con exagerada comprensión. «Es que debe ser todo un reto encontrar piezas elegantes cuando el presupuesto está tan ajustado. Yo tengo ese problema con mi personal de servicio. Siempre quieren verse presentables, pero no pueden costear la misma calidad que nosotros usamos. Es un dilema». Hizo otra pausa como si estuviera considerando algo profundo. «Aunque supongo que tú y tu personal de servicio están más o menos en el mismo nivel económico. No es así, Renata». El silencio que siguió fue denso y sofocante. Renata sintió como la humillación le quemaba desde adentro, pero se negó a darle a Vivian la satisfacción de verla quebrarse. «Yo no tengo personal de servicio», respondió con calma. «Mauricio y yo nos encargamos de nuestro propio hogar. No vemos eso como algo negativo». Mauricio se removió incómodo en su silla. «Renata hace maravillas con nuestro departamento», intervino rápidamente, intentando sonar casual, pero su voz salió tensa. «Es muy organizada». Cambió de tema abruptamente, dirigiéndose a Robert. «Entonces, Robert, mencionaste que tu firma está considerando nuevas inversiones en el sector tecnológico». La conversación se desvió, pero el daño ya estaba hecho. Durante el resto de la cena, Renata podía sentir las miradas de reojo, los susurros apenas audibles, las sonrisas burlonas que la gente intercambiaba cuando pensaban que no estaba mirando. Vivian continuó lanzando comentarios envenenados, disfrazados de interés genuino, preguntando si Renata compraba su ropa en tiendas de descuento, si cocinaba mucho en casa, porque salir a comer debía ser un lujo, si alguna vez había viajado fuera del país o si eso estaba fuera de su alcance económico. Cada comentario era como una pequeña daga clavándose en la dignidad de Renata. Mauricio no la defendió ni una sola vez. Cada vez que Vivian atacaba, él desviaba la mirada, tomaba un sorbo de vino o intentaba cambiar de tema de manera tan obvia que solo hacía la situación más incómoda. Sus ojos le rogaban a Renata que se quedara callada, que no causara problemas, que soportara la humillación porque él lo necesitaba. Entonces llegó el momento que Renata sabría que nunca olvidaría. Estaban en el postre, una creación elaborada de chocolate y frambuesa que probablemente había requerido horas de preparación, cuando Vivian se reclinó en su silla y miró a Renata con una expresión que pretendía ser maternal, pero que era completamente condescendiente. «¿Sabes, Renata?», comenzó Vivian con voz suave que hizo que todos dejaran de hablar para escucharla. «Deberías sentirte muy afortunada de tener un esposo como Mauricio. No muchos hombres con su nivel de ambición y potencial elegirían quedarse con alguien cuya carrera es tan limitada. Él claramente te ve más allá de tu situación económica. Eso es amor verdadero. Debe ser maravilloso tener a alguien que te eleve socialmente de esa manera, que te dé acceso a círculos y oportunidades que de otra forma nunca conocerías». La mesa estalló en murmullos de acuerdo. «Es cierto», comentó Tyler. «No todos los hombres son tan nobles». Amanda asintió. «Mauricio es claramente alguien especial. Estás muy afortunada, Renata». Renata sintió cómo sus manos se cerraban en puños debajo de la mesa. Sus uñas se clavaban en sus palmas con tanta fuerza que estaba segura de que dejarían marcas. El calor le subió por el cuello, por las mejillas, hasta sentir que su cara ardía.
Miró a Mauricio esperando, rogando que esta vez, finalmente, dijera algo, que la defendiera, que le dijera a esta gente horrible que ella no era menos que ellos, que su valor no se medía en dólares. Pero Mauricio solo sonrió débilmente y levantó su copa. «Bueno, yo también me siento afortunado», dijo sin mirarla directamente. «Renata es una buena compañera». Su tono era el de alguien hablando de un perro leal, no de su esposa. Algo dentro de Renata se fracturó en ese momento. No era solo la humillación de los comentarios de Vivian o las risas apenas disimuladas de los otros invitados. Era la traición absoluta del hombre que había prometido estar a su lado, que había jurado respetarla y valorarla. En ese momento, Renata entendió con una claridad dolorosa que Mauricio no solo permitía que la humillaran, sino que estaba de acuerdo con ellos. Él también se avergonzaba de ella. Renata no dijo nada por el resto de la cena, mantuvo su rostro sereno, su postura digna, pero por dentro sentía como si algo vital se estuviera desmoronando. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, murmuró los agradecimientos apropiados con voz automática y caminó hacia el auto con las piernas que apenas la sostenían. El trayecto de regreso fue peor que el de ida. Mauricio manejaba con las manos apretando el volante, su mandíbula tensa, su respiración pesada. El silencio en el auto era tan denso que Renata podía sentirlo presionando contra su pecho. Finalmente, cuando estaban a medio camino de casa, Mauricio explotó. «No puedo creer que hayas sido tan fría toda la noche». Escupió las palabras con una rabia que Renata no esperaba. «Vivian se esforzó por hacer que te sintieras bienvenida y tú apenas hablaste. Actuaste como si estuvieras por encima de todos ellos». Renata lo miró incrédula. «Disculpa», preguntó con voz temblorosa por la indignación. «Vivian pasó toda la noche humillándome, me trató como si fuera basura, y tú no dijiste absolutamente nada para defenderme». «No te estaba humillando», gritó Mauricio golpeando el volante. «Estaba siendo amable, estaba haciendo conversación. Tú fuiste quien la ofendió con tu actitud fría y tu silencio, la hiciste sentir incómoda en su propia casa». Renata sentía que estaba teniendo una conversación con un extraño. «Me dijo que debería sentirme afortunada de que te hayas rebajado a casarte conmigo», dijo con voz quebrada. «Me comparó con el personal de servicio, se burló de mi ropa, de mi trabajo, de todo lo que soy. Y tú piensas que yo fui el problema. Eres demasiado sensible», respondió Mauricio con desprecio. «Malinterpretaste todo. Vivian es una mujer sofisticada, tiene cierto modo de hablar. No puedes tomarte todo tan personal. Necesitas desarrollar una piel más gruesa si vas a moverte en estos círculos». «Yo nunca pedí moverme en estos círculos», gritó Renata finalmente, perdiendo la compostura. «Tú me obligaste a ir, me dijiste que era importante, y ahora me culpas por no disfrutar ser humillada». Mauricio estacionó el auto frente a su edificio con un frenazo brusco. Se volteó hacia ella con ojos fríos que Renata no reconocía. «Mañana vas a llamar a Vivian y te vas a disculpar», ordenó con voz que no admitía discusión. «Le vas a decir que lo sientes por tu actitud, que estabas nerviosa, que aprecias su hospitalidad. Esto es importante para mi carrera, Renata. Esa mujer tiene conexiones que pueden abrirme puertas. No voy a dejar que tu orgullo mal ubicado arruine esta oportunidad». Renata lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. «¿Quieres que me disculpe?», preguntó con voz apenas audible. «Con ella, por permitir que me humillara». «Sí», respondió Mauricio sin vacilar. «Es lo correcto, es lo que una buena esposa haría. Apoyas a tu esposo incluso cuando es incómodo. Eso es el matrimonio». Renata salió del auto sin decir otra palabra. Caminó hacia su departamento con las piernas temblorosas. Subió las escaleras que parecían interminables y cuando finalmente cerró la puerta detrás de ella, se deslizó al piso y permitió que las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente salieran.
Lloró por la mujer que había sido, por el matrimonio que había imaginado, por el hombre que había amado y que ya no existía. Lloró por la humillación, por la traición, por el dolor de entender que la persona que se suponía debía protegerla era quien más daño le había hecho. Y cuando las lágrimas finalmente se secaron, cuando el sol comenzaba a salir por la ventana iluminando su sala modesta pero honesta, Renata tomó una decisión. Haría esa llamada, pero no sería la disculpa que Mauricio esperaba. Renata no durmió esa noche. Se quedó sentada en el sillón de la sala, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana mientras las horas pasaban con una lentitud agónica. Mauricio se había ido directo a la recámara sin decirle una palabra más, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el departamento como un disparo. Ella escuchó cómo se movía del otro lado, cómo abría cajones con fuerza innecesaria, cómo finalmente la cama crujió bajo su peso. Después, silencio. El silencio era peor que los gritos. En el silencio, Renata no tenía nada que la distrajera de sus propios pensamientos, de las palabras crueles que seguían reproduciéndose en su mente una y otra vez como una grabación atrapada en un loop. Deberías sentirte afortunada. Tu situación económica, personal de servicio, vestido vintage. Cada frase era un martillazo contra lo que quedaba de su dignidad, y lo peor de todo era que su propio esposo no solo había permitido esos ataques, sino que ahora le exigía que se arrastrara pidiendo perdón. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, Renata sintió algo cambiando dentro de ella. No era rabia exactamente, aunque la rabia estaba ahí, ardiendo en su pecho como brasas. Era algo más profundo, más fundamental. Era el despertar doloroso de alguien que finalmente ve la realidad después de años de vivir en una ilusión cómoda. Su matrimonio no era lo que ella había creído. Mauricio no era quien ella pensaba. Y ella misma había permitido que la trataran como menos de lo que valía por demasiado tiempo. Se levantó del sillón con las piernas entumecidas y caminó hacia la cocina. Necesitaba café, necesitaba pensar con claridad. Mientras el agua hervía en la cafetera vieja, Renata se miró en el reflejo del microondas. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cabello despeinado, su rostro mostraba el cansancio de una noche sin dormir. Pero había algo más en su expresión, algo que no había visto en mucho tiempo: determinación. Mauricio quería que llamara a Vivian. Muy bien, haría esa llamada, pero no sería la disculpa humillante que él esperaba. Sería algo completamente diferente. Solo necesitaba información, necesitaba entender quién era realmente Vivian Adler detrás de toda esa fachada de lujo y sofisticación. Y sabía exactamente a quién llamar. Lucas Méndez había sido su amigo desde la universidad. Ambos habían estudiado en la misma época, compartido clases de literatura y noches de estudio en la biblioteca que cerraba a medianoche. Renata había seguido el camino de la educación, mientras que Lucas había ido a la escuela de Derecho y ahora trabajaba como abogado corporativo en uno de los bancos más grandes de Texas. Habían mantenido contacto a través de los años, mensajes ocasionales, cafés esporádicos cuando sus horarios coincidían. Lucas era una de esas personas genuinas que no cambian sin importar cuánto éxito tengan. Alguien que seguía siendo amable y accesible a pesar de su impresionante carrera. Renata tomó su teléfono y miró la hora. Las 5:15 de la mañana, demasiado temprano para llamar. Tendría que esperar. Se sirvió el café en su taza favorita, esa que tenía una grieta en el asa, pero que seguía usando porque un alumno se la había regalado años atrás, y se sentó de nuevo en el sillón. El cielo comenzaba a aclararse, pintándose de tonos rosas y naranjas que normalmente encontraría hermosos. Pero esa mañana solo podía pensar en la llamada que haría, en las palabras que diría, en el cambio que sentía aproximarse como una tormenta en el horizonte. A las 7 en punto,
cuando el sol ya estaba completamente arriba y podía escuchar el tráfico de la ciudad comenzando su rutina diaria, Renata marcó el número de Lucas. Él contestó al tercer timbre. Su voz sonaba somnolienta pero amigable como siempre. «Renata, qué sorpresa», dijo Lucas con calidez genuina. «Hace semanas que no sé de ti. ¿Todo bien?». Renata dudó por un momento, preguntándose cómo explicar la situación sin sonar completamente loca. «Necesito pedirte un favor, Lucas. Es un poco extraño, pero es importante. Necesito información sobre alguien». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Esto suena intrigante», respondió Lucas, y Renata pudo escuchar el interés en su voz. «Cuéntame». Ella tomó aire profundamente y comenzó a explicar. «Anoche, Mauricio y yo fuimos a una cena en casa de una mujer llamada Vivian Adler. Ella se presenta como heredera de una fortuna, vive en una mansión enorme en Westlake Hills, todo muy ostentoso. Pero hay algo que no me cuadra, algo en la manera en que actúa, en cómo necesita constantemente demostrar su riqueza. Quiero saber si es real o si es solo fachada». Lucas se quedó en silencio por unos segundos que a Renata le parecieron eternos. «¿Dijiste Vivian Adler?», preguntó finalmente, y su tono había cambiado completamente. Ya no sonaba casual, sino profesional, cauteloso. «Sí», confirmó Renata sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «¿La conoces?». «No personalmente», respondió Lucas lentamente, «pero ese nombre ha estado circulando en mi oficina durante los últimos meses». «Renata, no puedo darte detalles específicos porque hay confidencialidad involucrada, pero puedo decirte que si esa mujer se está presentando como heredera de una fortuna, está mintiendo, y no es una mentira pequeña». Renata sintió cómo algo se encendía dentro de ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó apretando el teléfono contra su oreja. Lucas bajó la voz. «Mira, trabajo en el departamento legal del banco. Hemos estado preparando un caso contra ella por fraude bancario. Falsificó documentos para obtener hipotecas que nunca tuvo intención de pagar. Usó propiedades fantasma como colateral. Ha estado viviendo una vida de lujo completamente financiada por deudas y estafas. Su casa, sus autos, sus joyas, todo está sostenido por un castillo de naipes que está a punto de colapsar. El banco está preparando una demanda civil y hay rumores de que podría haber cargos criminales también». Renata sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. No podía ser cierto. Esa mujer que había pasado la noche entera haciéndola sentir inferior, que había hablado con tanta superioridad sobre dinero y clase social, era una fraude, una estafadora, una mentirosa viviendo en una ilusión tan falsa como los documentos que había falsificado. «¿Cuándo van a hacer pública esta información?», preguntó Renata con voz temblorosa por la emoción. «Pronto», respondió Lucas. «Cuestión de días, tal vez una semana o 2 como máximo. El banco quiere asegurarse de que tiene todo bien documentado antes de proceder. Pero te lo digo, Renata, esa mujer está viviendo sus últimos días de libertad. Cuando esto salga, va a ser un escándalo enorme. Las redes sociales la van a destrozar, los medios van a cubrir la historia, y toda esa élite que probablemente la adora va a voltearle la espalda en un segundo». Renata cerró los ojos y sintió algo parecido a un alivio mezclado con una justicia poética tan perfecta que casi parecía irreal. «Gracias, Lucas», dijo con voz quebrada por la emoción. «No tienes idea de cuánto necesitaba escuchar esto». «Oye, Renata», dijo Lucas con tono preocupado, «¿está todo bien con Mauricio? Parece que hay algo más detrás de esta llamada». Ella sintió las lágrimas amenazando con salir nuevamente, pero las contuvo. «Estoy bien», mintió. «Solo necesitaba confirmar algo». «Te debo un café, cuando sea», respondió Lucas. «Y Renata, sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Esa mujer puede ser una fraude, pero eso también significa que es peligrosa. La gente desesperada hace cosas impredecibles». Renata prometió tener cuidado y colgó. Se quedó sentada por un momento,
procesando toda la información. Vivian Adler, la mujer que la había tratado como basura, que había sugerido que Renata debería sentirse afortunada de estar casada con Mauricio, que había comparado su situación económica con la del personal de servicio, era una estafadora, una mentirosa, alguien que no tenía ningún derecho moral de juzgar a nadie. Renata miró hacia la recámara donde Mauricio seguía durmiendo, ajeno a todo. Él quería que ella llamara a Vivian para disculparse. Muy bien, era hora de hacer esa llamada. Marcó el número que Mauricio había guardado en su teléfono la noche anterior, insistiendo en que lo tuviera para cuando hiciera la llamada de disculpa que él consideraba tan importante. El teléfono timbró 3 veces antes de que Vivian contestara con voz melosa que intentaba sonar elegante. «Buenos días», dijo Vivian con ese tono cantado que usaba para todo. «Renata, supongo. Mauricio me dijo que podrías llamar esta mañana». Renata sintió una punzada de traición al saber que Mauricio ya le había avisado a Vivian, como si estuviera coordinando su humillación, pero mantuvo su voz calma y educada. «Buenos días, Vivian. Sí, quería hablar contigo sobre anoche». «Oh, querida», respondió Vivian con falsa dulzura. «Espero que hayas llegado bien a casa. Fue una velada encantadora, ¿verdad?» Renata respiró profundamente, preparándose. «Vivian, quiero disculparme si en algún momento durante la cena te hice sentir incómoda o inferior. No era mi intención hacerte sentir así». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Renata pudo imaginar la expresión confundida de Vivian, probablemente preguntándose si había escuchado correctamente. «Disculpa», preguntó finalmente. «Hacerme sentir a mí inferior. Creo que no entiendo». Renata sonrió para sí misma, saboreando el momento. «Sí, entiendo que debe ser difícil para ti. Quiero decir, mantener esas apariencias, vivir en esa casa tan grande, usar toda esa ropa de diseñador. Debe ser agotador. Y cuando llega alguien como yo, con mi vida sencilla pero honesta, supongo que te hace sentir mal contigo misma. Te hace recordar que toda esa fachada es exactamente eso, una fachada». El silencio del otro lado se volvió denso. «Renata, no sé de qué estás hablando», dijo Vivian, pero su voz había perdido toda esa seguridad melosa. Ahora sonaba tensa, nerviosa. Renata continuó con voz suave pero firme. «No te preocupes, Vivian. No voy a decirle a nadie sobre tu situación. Bueno, no todavía. Aunque imagino que pronto todo el mundo se va a enterar. Los bancos no son muy buenos guardando secretos, especialmente cuando están preparando demandas por fraude». Escuchó un jadeo ahogado del otro lado. «¿Quién te dijo eso?», preguntó Vivian con voz aguda, toda pretensión de elegancia abandonada. Renata podía escuchar el pánico puro en cada palabra. «¿Quién te contó?». «Digamos que el mundo es más pequeño de lo que piensas», respondió Renata con calma, «y que la gente que realmente tiene dinero y poder no necesita presumirlo constantemente, no necesita humillar a otros para sentirse superior, no necesita decorar su casa como si fuera un museo de lo excesivo. Esas cosas las hacen las personas que están desesperadas por convencer a los demás de algo que no es cierto». Vivian estaba respirando pesadamente. «No tienes pruebas de nada», dijo, pero su voz temblaba. «Estás inventando cosas porque te sentiste mal anoche. Eres una maestra resentida que no puede soportar ver a gente exitosa». Renata se rió suavemente. «Vivian, no necesito pruebas. Los abogados del banco tienen todas las pruebas que necesitan. Los documentos falsificados, las hipotecas fraudulentas, todo está documentado. Y en cuestión de días, tal vez una semana como máximo, todo va a salir a la luz. Todos esos ejecutivos y empresarios que estaban en tu cena anoche, toda esa gente que te admiraba y te adulaba, van a ver las noticias, van a leer sobre la heredera falsa que los engañó, van a compartir los artículos en sus redes sociales, van a hacer memes con tu cara. Y créeme, cuando la élite te da la espalda, lo hace con una crueldad que no tiene comparación. Tú no puedes», comenzó Vivian, pero su voz se quebró.
por favor, no digas nada. Yo puedo explicar. Puedo. Renata sintió una oleada de poder que nunca había experimentado. No era crueldad lo que sentía, sino una justicia perfecta y merecida. No tengo que decir nada, Vivian. La verdad sale sola. Siempre lo hace. ¿Y sabes qué es lo irónico de todo esto? Anoche pasaste horas intentando hacerme sentir pequeña, comparándome con tu personal de servicio, sugiriendo que mi esposo se rebajó al casarse conmigo. Pero resulta que yo soy quien tiene una vida real, honesta, sostenida por trabajo genuino. Mientras que tú has estado viviendo una mentira tan elaborada que ni siquiera recuerdas quién eres realmente. Vivian sollozaba ahora del otro lado de la línea. Lo siento, murmuró entre lágrimas. Lo siento, yo solo quería. Necesitaba que la gente me respetara. Necesitaba sentirme importante. Y elegiste hacerlo destruyendo a otros, respondió Renata sin simpatía. Elegiste construir tu autoestima sobre las ruinas de la dignidad ajena. Eso no es fortaleza, Vivian. Eso es cobardía. Hubo un silencio largo. Renata podía escuchar la respiración irregular de Vivian, sus sollozos sofocados. Finalmente, Vivian preguntó con voz pequeña: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirle a Mauricio? ¿Vas a contarle a la gente? No tengo que hacer nada, respondió Renata. Como te dije, la verdad encontrará su camino. Pero te voy a dar un consejo, Vivian. Usa estos próximos días para prepararte, para tal vez, por primera vez en mucho tiempo, ser honesta contigo misma. Porque cuando todo esto colapse, y va a colapsar, vas a necesitar algo más que joyas falsas y una casa hipotecada para mantenerte en pie. Sin esperar respuesta, Renata colgó el teléfono. Sus manos temblaban ligeramente, pero no era de miedo o nerviosismo. Era adrenalina pura. Por primera vez en años se sentía completamente en control de su propia vida. No había pedido perdón por existir. No se había arrastrado pidiendo disculpas por ser quien era. En cambio, había dicho su verdad con calma y dignidad. Se levantó del sillón y caminó hacia la ventana. El sol brillaba sobre Austin, iluminando la ciudad con luz dorada de mañana. Renata respiró profundamente, sintiendo cómo algo pesado se levantaba de sus hombros. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía que había cruzado un punto sin retorno. Había encontrado su voz nuevamente y no pensaba volver a silenciarla. Detrás de ella, escuchó la puerta de la recámara abrirse. Mauricio salió con el cabello despeinado y expresión confundida. ¿Hiciste la llamada?, preguntó con voz ronca de sueño. Renata se volteó para mirarlo. Sí, respondió con calma. Hice la llamada. Él sonrió con alivio. Bien, ves, no era tan difícil. Seguro Vivian apreció el gesto. Esto va a ser bueno para nosotros, para mi carrera. Renata lo miró por un momento largo, estudiando al hombre frente a ella como si lo estuviera viendo por primera vez. Seguro, murmuró finalmente. Muy bueno. Mauricio no notó el tono en su voz, no vio la determinación en sus ojos. Estaba demasiado ocupado, sintiéndose satisfecho de que ella había hecho lo que él ordenó. Se fue a la cocina silbando, completamente ajeno al hecho de que su mundo estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Renata volvió a mirar por la ventana, una sonrisa pequeña pero genuina curvando sus labios. La verdad estaba en movimiento ahora, imparable como una avalancha, y ella estaría ahí para ver cómo todo se desarrollaba. 5 días después de la llamada, Renata estaba en su salón de clases calificando exámenes cuando su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes, notificaciones, llamadas perdidas. Al principio pensó que había alguna emergencia, pero cuando desbloqueó la pantalla, vio que todos los mensajes compartían el mismo enlace. Un artículo del periódico local de Austin con un titular que le cortó la respiración. Heredera de fortuna texana expuesta como estafadora. Vivian Adler enfrenta cargos por fraude bancario. Ella abrió el artículo con manos temblorosas. Ahí estaba todo.
los documentos falsificados, las hipotecas fraudulentas, las propiedades fantasma usadas como colateral. El banco había presentado una demanda civil por más de $3 millones. Había fotografías de la mansión de Westlake Hills con un letrero de embargo en el jardín. Había declaraciones de ejecutivos del banco describiendo el esquema elaborado que Vivian había mantenido durante años. Y había comentarios, cientos de comentarios, de gente compartiendo sus propias experiencias con la supuesta heredera, revelando cómo los había engañado, impresionado, manipulado. Las redes sociales explotaron como Lucas había predicho. En cuestión de horas, el nombre de Vivian Adler era tendencia en Austin. Había memes comparando su mansión con castillos de naipes. Había videos de influencers locales contando cómo los había contactado, ofreciendo inversiones que ahora entendían eran estafas. Había capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales mostrando su vida de lujo, ahora expuestas como mentiras elaboradas. La élite que la había adulado solo días atrás ahora competía por distanciarse de ella, borrando fotografías juntos, negando que alguna vez fueron amigos cercanos. Renata cerró su teléfono y respiró profundamente. Sentía una mezcla extraña de satisfacción y algo parecido a la tristeza. No sentía lástima por Vivian exactamente. La mujer había construido su imperio sobre mentiras y humillación de otros, pero había algo trágico en ver cómo alguien se destruía tan completamente por su propia desesperación de ser aceptada. Esa tarde, cuando llegó a casa, encontró a Mauricio sentado en el sillón con la laptop sobre sus piernas, su rostro pálido y su mandíbula apretada. No levantó la vista cuando ella entró. Solo siguió mirando la pantalla con una expresión que Renata no había visto antes. Era pánico puro mezclado con furia apenas contenida. «Supongo que ya viste las noticias», dijo Renata dejando su bolsa en la mesa de la entrada. Mauricio finalmente la miró y sus ojos estaban inyectados de sangre. «¿Lo sabías?», dijo con voz ronca. «Tú sabías que esto iba a pasar». Renata se quitó los zapatos con calma. «Sí», respondió simplemente. «Lo sabía». Él se puso de pie tan rápido que la laptop casi cayó al piso. «Y no me dijiste nada. Me dejaste hacer el ridículo. Me dejaste asociarme con una estafadora. Arruinaste todo». Renata lo miró con una calma que la sorprendió a ella misma. «Yo no arruiné nada, Mauricio. Vivian arruinó su propia vida con sus mentiras. Tú arruinaste tu reputación al valorar las apariencias más que la sustancia. Yo solo hice una llamada telefónica». Mauricio caminó hacia ella con los puños cerrados. «Marcus Way me llamó hoy. Canceló la inversión que íbamos a hacer juntos. Dijo que no puede asociarse con alguien que no tiene criterio para elegir sus contactos. Robert Chambers me bloqueó en LinkedIn. Tyler y Amanda Sinclair publicaron en sus redes que nunca tuvieron una relación cercana conmigo. Mi jefe me llamó a su oficina para preguntarme cuánto sabía sobre los negocios de Vivian. Mi reputación está destruida, Renata. Y es tu culpa». Renata sintió algo quebrándose dentro de ella, pero no era su espíritu. Era el último lazo que la ataba a este hombre. «Mi culpa», repitió con voz peligrosamente tranquila. «Mi culpa es que me obligaste a ir a esa cena donde me humillaron. Mi culpa es que me forzaste a llamar para disculparme con alguien que me trató como basura. Mi culpa es que nunca me defendiste, que te avergonzabas de mí, que valorabas más la opinión de una estafadora que la dignidad de tu esposa». Él abrió la boca para responder, pero ella levantó la mano para detenerlo. «No, Mauricio, esta vez me vas a escuchar. Pasé años tratando de ser suficiente para ti, tratando de encajar en un mundo que nunca me quiso, soportando tus comentarios sobre mi trabajo, mi ropa, mi manera de ser. ¿Y para qué? Para que cuando alguien me atacara directamente frente a ti, te quedaras callado. Para que me obligaras a arrastrarme pidiendo perdón por existir.
No, esto no es mi culpa. Esto es consecuencia de tus decisiones, de tu obsesión por escalar socialmente sin importar el costo, de tu incapacidad de ver valor en algo que no brille o cueste dinero. Mauricio la miraba con una mezcla de shock y rabia. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó con voz temblando. «¿Quieres que me disculpe? ¿Quieres que diga que cometí un error?». Renata negó con la cabeza lentamente. «No quiero nada de ti, Mauricio, ni disculpas ni explicaciones. Lo único que quiero es que empaques tus cosas y te vayas. No puedo seguir casada con alguien que me ve como un obstáculo para su éxito. Alguien que me obligó a humillarme para quedar bien con gente que resultó ser tan falsa como sus valores». El silencio que siguió fue absoluto. Mauricio la miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Tú me estás corriendo?», preguntó finalmente con incredulidad. «Tú, la maestra de escuela pública que vive en este departamento porque yo pago la mayor parte de la renta. ¿Me estás corriendo a mí?». Renata sonrió sin alegría. «Ese es exactamente el problema, Mauricio. Siempre pensaste que tu dinero te daba derecho a faltarme el respeto, que porque ganas más que yo, vales más que yo. Pero ¿sabes qué aprendí estos últimos días? El valor de una persona no está en su cuenta bancaria, está en su integridad. Y tú perdiste la tuya hace mucho tiempo». Mauricio dio un paso hacia ella con expresión amenazadora. «Sin mí no eres nada», dijo con veneno en cada palabra. «Vas a terminar sola en este departamento mediocre, con tu trabajo mediocre, viviendo tu vida mediocre. Vas a arrepentirte de esto». Renata se mantuvo firme. «Tal vez, pero prefiero una vida mediocre con dignidad que una vida lujosa de rodillas. Ahora vete». Esta conversación terminó. Él la miró por un largo momento, esperando tal vez que ella se retractara, que suplicara, que volviera a ser la esposa sumisa que él quería. Pero cuando vio que Renata no se movía, que su expresión permanecía firme y decidida, algo cambió en su rostro. Era la comprensión tardía de que había perdido algo que nunca podría recuperar. Sin decir otra palabra, caminó hacia la recámara y comenzó a empacar. Renata se quedó parada en la sala, escuchando los sonidos de cajones abriéndose, ropa siendo metida en maletas, perchas chocando en el closet. Cada ruido era como un paso más hacia su libertad. Cuando Mauricio finalmente salió con 2 maletas y una caja, ni siquiera la miró. Simplemente caminó hacia la puerta, la abrió y se fue, dejándola cerrarse detrás de él con un clic suave que resonó en el departamento ahora vacío. Renata se dejó caer en el sillón y por primera vez en días lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de un peso que finalmente se había levantado de sus hombros. Lloró por la mujer que había sido, por los años perdidos tratando de encajar, por el matrimonio que había terminado. Y cuando las lágrimas se secaron, se sintió más ligera de lo que se había sentido en años. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Vivian Adler fue procesada formalmente, perdió su mansión en un remate del banco y su círculo social la abandonó completamente. Las últimas fotografías que Renata vio de ella mostraban a una mujer demacrada entrando a una corte, muy diferente de la heredera sofisticada que había conocido. Mauricio intentó reconstruir su carrera, pero el daño estaba hecho. En el mundo de los negocios de Austin, ahora era conocido como el hombre que había priorizado contactos falsos sobre ética real, alguien con mal juicio y peor carácter. Renata, por su parte, seguía con su vida. Iba a trabajar cada día, enseñaba a sus alumnos, calificaba exámenes. Su rutina no había cambiado mucho externamente, pero internamente todo era diferente. Se sentía libre, completa, dueña de sí misma por primera vez en años. Sus colegas notaron el cambio. Comentaban que se veía más feliz, más segura. Algunos le preguntaron sobre Mauricio y ella simplemente respondía que habían decidido separarse sin dar detalles. No necesitaba validación de nadie ni explicaciones elaboradas. Su verdad
era suficiente. Entonces, 3 semanas después de que Mauricio se fuera, Renata recibió una llamada de Lucas. «Oye, tengo algo interesante que proponerte», dijo con entusiasmo en su voz. «Hay un grupo empresarial aquí en Austin que organiza conferencias sobre liderazgo y ética corporativa. Están buscando una conferencista para su próximo evento, alguien real, auténtico, no otro motivador genérico que repite frases hechas. Mencioné tu nombre y están muy interesados». Renata se rió nerviosamente. «Lucas, yo soy maestra de inglés. No sé nada sobre dar conferencias corporativas». «Exactamente por eso eres perfecta», respondió él. «Quieren a alguien que hable desde la experiencia real, alguien que haya enfrentado situaciones difíciles y haya mantenido su integridad. Tu historia con Vivian se ha vuelto conocida en ciertos círculos. La gente respeta cómo manejaste toda esa situación. Quieren escuchar tu perspectiva». Renata dudó. «No sé si estoy lista para eso». «Piénsalo», dijo Lucas. «No tienes que decidir ahora. Pero te diré algo, Renata. Has pasado años enseñando a adolescentes sobre literatura e inglés. Tal vez es tiempo de enseñar a adultos sobre algo que claramente necesitan aprender: integridad». Esa noche, Renata se quedó despierta pensando en la propuesta. La idea la aterrorizaba. Hablar frente a ejecutivos, empresarios, gente del mundo corporativo que probablemente la vería como la había visto Vivian. Pero entonces recordó que Vivian estaba en una corte enfrentando cargos criminales. Recordó a Mauricio empacando sus maletas derrotado. Recordó la sensación de finalmente defender su valor. Y decidió que si había podido hacer eso, podía hacer cualquier cosa. Llamó a Lucas al día siguiente y aceptó. La conferencia sería en 2 semanas. Le daría tiempo para prepararse. Pasó esos días escribiendo y reescribiendo su presentación, practicando frente al espejo, luchando contra la voz en su cabeza que le decía que no era suficiente. Pero cada vez que esa voz aparecía, la silenciaba recordando todo lo que había superado. El día de la conferencia llegó más rápido de lo que Renata esperaba. El evento se llevaba a cabo en un hotel elegante del centro de Austin. Cuando llegó al salón donde daría su charla, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Había al menos 200 personas en la audiencia, todas vestidas con trajes de negocios, todas mirando sus teléfonos o conversando en voz baja mientras esperaban que comenzara. Lucas la recibió detrás del escenario con una sonrisa tranquilizadora. «Vas a estar increíble», le dijo apretando su hombro. «Solo sé tú misma. Eso es todo lo que necesitas». Cuando subió al escenario y vio todas esas caras mirándola, Renata sintió un momento de pánico puro. Pero entonces vio a una mujer joven en la tercera fila que le sonrió con calidez, y algo en esa sonrisa le dio el valor que necesitaba. Respiró profundamente y comenzó a hablar. «Buenos días. Mi nombre es Renata Cruz y soy profesora de inglés en una escuela pública. No soy CEO de ninguna empresa, no he construido ningún imperio tecnológico, no aparezco en listas de las personas más influyentes, pero aprendí algo recientemente que creo vale la pena compartir. Aprendí que el verdadero valor no se mide en dólares, sino en dignidad». Y comenzó a contar su historia, no con detalles escabrosos ni con intención de venganza, sino con honestidad simple. Habló sobre la presión de encajar en mundos que no la querían, sobre la diferencia entre impresionar e inspirar, sobre cómo la gente que necesita constantemente demostrar su valor generalmente es la que menos lo tiene, sobre la importancia de mantenerse fiel a los principios, incluso cuando el mundo entero parece valorar solo las apariencias. Habló durante 30 minutos y cuando terminó hubo un silencio que la asustó. Pensó que había sido un desastre, pero entonces alguien en la parte de atrás comenzó a aplaudir, y otro se unió, y otro, hasta que el salón completo estaba de pie ovacionándola.
Renata sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba a todas esas personas, muchas de ellas probablemente lidiando con sus propias batallas entre integridad y ambición. La sesión de preguntas y respuestas fue emotiva. Una mujer ejecutiva compartió que había estado considerando hacer algo poco ético para conseguir un ascenso y que la charla la había hecho reconsiderar. Un hombre joven agradeció que alguien finalmente dijera en voz alta lo que muchos pensaban, pero temían expresar. Y entonces, cerca del final, un señor mayor en la última fila levantó la mano y preguntó: si pudieras hablar con la persona que te obligó a disculparte, ¿qué le dirías ahora? Renata sonrió, una sonrisa serena que salía de un lugar de paz genuina. Le diría gracias, porque a veces agacharse para pedir disculpas es lo que te da el impulso para levantarte. Y cuando finalmente te levantas, puedes ver con claridad quién realmente estaba de rodillas todo el tiempo. Mi ex esposo pensó que me estaba obligando a humillarme, pero en realidad me estaba dando el regalo de ver mi situación con claridad. Me dio la oportunidad de elegir mi dignidad sobre su aprobación. Y esa fue la mejor elección que he hecho en mi vida. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Después de la conferencia, docenas de personas se acercaron para agradecer, para compartir sus propias historias, para pedirle su información de contacto. Renata se quedó horas hablando con todos, escuchando, conectando, sintiendo por primera vez que su experiencia podía servir para algo más grande que ella misma. Las invitaciones comenzaron a llegar. Otra conferencia en Houston, un podcast sobre liderazgo auténtico, una empresa tecnológica que quería que hablara con sus empleados sobre cultura corporativa ética. Renata aceptó selectivamente, siempre asegurándose de que no interfiriera con su trabajo de maestra, que seguía siendo su prioridad. Pero lentamente se convirtió en una voz reconocida en los círculos empresariales de Austin. Lo irónico no se le escapaba. Los mismos círculos sociales que la habían rechazado cuando estaba del brazo de Mauricio, ahora la buscaban por sí misma. Pero esta vez era diferente. No la invitaban por lástima o condescendencia. La invitaban por respeto genuino. Escuchaban sus palabras no porque tuviera dinero o contactos, sino porque tenía algo que muchos de ellos habían perdido en su búsqueda de éxito. Tenía autenticidad. 6 meses después de la separación, Renata estaba caminando por las calles del centro de Austin en un sábado soleado. Llevaba jeans y una blusa cómoda, su cabello suelto moviéndose con la brisa. Se detuvo en su cafetería favorita, ese lugar pequeño donde el café costaba $3 y el barista la conocía por su nombre. Se sentó en una mesa junto a la ventana con su laptop abierta, trabajando en su próxima presentación mientras disfrutaba su café. Un grupo de ejecutivos pasó por la ventana, todos con trajes caros y conversaciones importantes. Uno de ellos era Marcus Way, el mismo que había estado en la cena de Vivian, el que había cancelado el trato con Mauricio. Él miró hacia adentro de la cafetería y sus ojos se encontraron con los de Renata. Por un momento, pareció que iba a entrar a hablar con ella, pero Renata simplemente le sonrió amablemente y volvió su atención a su laptop. No necesitaba su validación. No necesitaba nada de ese mundo, excepto las oportunidades de compartir su mensaje de autenticidad. Mientras el sol de Austin entraba por la ventana iluminando su rostro, Renata se dio cuenta de algo fundamental. La verdad no solo la había liberado, la había elevado, la había transformado de alguien que se disculpaba por existir en alguien que enseñaba a otros a vivir con propósito, de alguien que permitía ser humillada en alguien que inspiraba a otros a defender su dignidad. Tomó un sorbo de su café de $3 y sonrió. No necesitaba mansiones, ni joyas, ni contactos importantes. Tenía algo mucho más valioso. Tenía paz, tenía integridad, tenía su verdad.
y eso era más rico que cualquier fortuna que Vivian hubiera podido fingir o que Mauricio hubiera podido perseguir. Renata Cruz, la profesora de inglés de escuela pública, había encontrado algo que muchos ejecutivos millonarios pasaban toda su vida buscando sin encontrar. Había encontrado su valor. Y ese valor no dependía de la aprobación de nadie más. Existía simplemente porque ella había decidido reconocerlo, honrarlo y vivirlo cada día. Y eso decidió mientras guardaba su laptop y se preparaba para caminar de regreso a casa bajo el sol tejano. Era la victoria más dulce de todas. La historia de Renata nos enseña una verdad fundamental que muchos olvidamos en nuestra búsqueda desesperada por encajar en lugares donde nunca fuimos destinados a estar. A veces, las peores humillaciones que enfrentamos no vienen de extraños, sino de aquellos que prometieron estar a nuestro lado. Y es precisamente en esos momentos de dolor cuando descubrimos de qué estamos realmente hechos. Renata vivió lo que muchos han vivido en silencio: permitir que otros dicten nuestro valor, aceptar migajas de respeto de quienes deberían darnos un banquete de amor, conformarnos con menos porque pensamos que no merecemos más. Pero hubo un momento, ese momento crucial que todos enfrentamos tarde o temprano, donde tuvo que elegir entre seguir de rodillas o levantarse con dignidad. Y ella eligió levantarse. Lo más poderoso de su historia no fue la venganza contra Vivian o el divorcio de Mauricio. Fue el momento en que decidió que su valor no estaba sujeto a negociación. Que no importaba cuánto dinero ganara, qué ropa usara o en qué círculos sociales se moviera, ella valía por quien era, no por lo que aparentaba. Esa decisión lo cambió todo. ¿Cuántas veces nos encontramos disculpándonos por existir, pidiendo perdón por no ser suficientemente ricos, suficientemente sofisticados, suficientemente impresionantes para los estándares de gente que, como Vivian, construye castillos de mentiras y los llama éxito? Nos encogemos, nos hacemos pequeños, silenciamos nuestra verdad porque tememos que si hablamos perderemos lo poco que tenemos. Pero Renata nos mostró que a veces lo que tememos perder es exactamente lo que necesitamos soltar para poder volar. La verdad tiene un poder extraordinario. No necesita gritar ni pelear. Simplemente existe, constante e inquebrantable, esperando el momento perfecto para revelarse. Renata no destruyó el mundo de Vivian. Ese mundo ya estaba destruido, solo sostenido por ilusiones. Ella simplemente permitió que la verdad hiciera lo que la verdad siempre hace: brillar a través de la oscuridad. Y cuando finalmente nos atrevemos a vivir en nuestra verdad, cuando dejamos de pretender ser lo que no somos para impresionar a gente que no importa, algo mágico sucede. Descubrimos que el respeto que tanto buscamos afuera siempre estuvo esperando adentro. Que la aprobación que necesitábamos de otros era en realidad la aprobación que nos debíamos a nosotros mismos. La lección más profunda de esta historia es simple pero revolucionaria. Tu valor no está en tu cuenta bancaria, en tu código postal o en los círculos sociales donde te mueves. Tu valor está en tu integridad, en tu capacidad de mirarte al espejo y reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Está en elegir la dignidad sobre la conveniencia, la verdad sobre la apariencia, la paz interior sobre la validación externa. Renata nos recuerda que a veces el momento en que nos obligan a agacharnos es precisamente el impulso que necesitamos para levantarnos más alto de lo que nunca imaginamos posible. Que las personas que nos subestiman nos están haciendo el favor de mostrarnos quiénes realmente son. Y que al final, la vida más rica no es la que está llena de lujos, sino la que está llena de propósito, autenticidad y paz. Así que si hoy te encuentras donde Renata estuvo, permitiendo que alguien te trate como menos de lo que vales,
escuchando comentarios que hieren disfrazados de cumplidos, disculpándote por no ser suficiente para estándares que ni siquiera son reales. Recuerda esto: tienes una elección. Puedes seguir de rodillas o puedes levantarte. Y cuando finalmente te levantes, verás con claridad quién realmente estaba de rodillas todo el tiempo. Tu verdad es tu poder. Tu dignidad es tu victoria. Y tu valor nunca, jamás, estuvo sujeto a la opinión de quienes construyen su autoestima sobre las ruinas de la dignidad ajena. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.